Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto que puedan acompañarnos, que estén hoy acá compartiendo con nosotros, la familia de este virtual, esta experiencia de retiro, de preparación para la Cuaresma. Disculpen que los haya silenciado de entrada, que no pudieran saludar, pero también quise creer y confiar en que ustedes se han tomado en serio esta experiencia de encuentro con el Señor y ya desde la mañana, desde temprano, han hecho ustedes su invocación al Espíritu Santo, han hecho sus meditaciones, han hecho su lectura bíblica y han estado también en este ambiente de oración. Así es que no quería yo romper con con esta experiencia, con esta disposición en la que ustedes han estado durante todo el día. Así es que por ese motivo silencié sus micrófonos de entrada para que pudiéramos mantener también ese ambiente de oración y que vivamos este espacio como un ambiente de oración, como un espacio de encuentro con el Señor. Me presento porque sé que algunos de ustedes no me conocen. Si no me escuchan, por favor, díganme en el chat. Si hay alguien que no me escuche, me dicen en el chat, o si se escucha bien, por favor, me lo escriben en el chat, por favor, para saber si tengo que adaptar un poco mi audio. Para quienes no me conocen, soy Fray Berni del Espíritu Santo, Carmelita Descalzo. Soy costarricense de nacimiento, mi familia es costarricense y actualmente trabajo en Guatemala, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Guatemala. Tengo ya algunos años de trabajar en Estepre, Guatemala, de manera presencial con algunos cursos sobre espiritualidad, sobre Santa Teresa de Jesús, particularmente las moradas del Castillo Interior. Y tengo ya, vamos a cumplir un año de haber iniciado con el proyecto de Estepre Virtual. Y tengo este año de estar trabajando junto al equipo de Estepre Virtual, junto a Fray Randall, junto a Fray Luis David y a todos los hermanos que nos apoyan en las comisiones, en la Comisión de Educación y en la Comisión de Estrategia y Diseño. Así es que ya tenemos un año de esta andadura de Estepre Virtual. Y pues es un gusto compartir con ustedes, es una alegría que nos hayan acompañado en esta experiencia que ya inició desde la mañana, como les decía. Quisiera iniciar con un momento de invocación al Espíritu, pero creo que ustedes ya han hecho esa oración que hemos puesto en los materiales, en el sitio web o en el documento, si lo descargaron. Así es que vamos a ir de lleno, por eso ya la disposición que queríamos con esta música de fondo y con este silencio que queríamos propiciar ya desde el inicio, era para entrar de lleno, para conectar de lleno con la experiencia de retiro, de esta experiencia de encuentro con el Señor. Me da mucho gusto que estén con nosotros, lo repito, y me da mucha alegría que se hayan dado sobre todo este tiempo para encontrarse con el Señor. Voy a compartir la pantalla, pues esta presentación nos va a ayudar a guiarnos durante las reflexiones que vamos a tener en esta jornada de la noche. Ya hemos iniciado y este es como el cierre. Esperamos que sea recoger los frutos de las reflexiones que ustedes han tenido durante el día, de esta experiencia de oración y de encuentro que ustedes han ido propiciando durante el día. Si ven que me pierdo un poquito, me disculpan, que hoy no tengo a ninguno de mis hermanos de apoyo, así es que estoy solo yo transmitiendo, grabando, revisando un poquito el Facebook, revisando un poquito cómo se mira en Zoom y llevando adelante la transmisión. Así es que si me pierdo un poquito, me distraigo, o si de repente pues me desubico, me tienen paciencia, por favor. Así es que vamos a iniciar con este cierre, con reforzar lo que ya ustedes han venido meditando, han venido compartiendo y orando. La propuesta de reflexión para esta noche es muy sencilla, muy sencilla. Yo quiero que iniciemos con una iluminación bíblica.
un par de textos que nos van a ayudar a entrar en la experiencia del retiro, en la experiencia de lo que es dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Y después de eso quiero que retomemos la carta del Papa Francisco para la Cuaresma de este 2021. Si el tiempo nos lo permite, espero no durar más de hora y media en este encuentro, que no duremos más de hora y media. Si el espíritu se emociona, ya yo no puedo hacer más, y si el espíritu se emociona y hablo más de hora y media, entonces suprimiremos el compartir. Espero que no sea así, espero ser breve y espero que podamos todos aprovechar también estas reflexiones. Yo quisiera que empecemos por el principio. No sé qué les parece la idea, pero vamos a irnos al principio. Porque, bueno, empezamos fuerte. Las reflexiones que ustedes tuvieron, la reflexión del Papa Francisco es bastante fuerte. Creo que si alguien no percibió que era fuerte, tiene que volver a leerla. Tiene que volver a leerla. Si alguien no le golpeó, no sintió como una pedrada que de repente le cayó del cielo, tiene que volver a leerlo. Yo quisiera que nos vayamos al principio. Y dice el Génesis 1:2. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En hebreo, el texto original en que fue escrito el Génesis, este relato inicia Bereshit bara Elohim. Bara es una palabra que solo se le atribuye a Dios. Bara significa crear. Solo Dios crea de la nada. Nosotros, como seres humanos, como co-creadores, lo que hacemos es trabajar lo que Dios ha creado y darle forma. Pero Dios es el único que crea. Y sigue el texto. La tierra era caos y confusión. La oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. La tierra era caos y confusión. Pero hay otro principio y lo encontramos en Juan 1, del 1 al 5. Y dice el evangelista San Juan: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esta experiencia de retiro busca ser una preparación para vivir la Cuaresma. Y hay algo que yo tengo muy claro. Yo tengo muy claro que ustedes y yo podemos partir de dos principios. Podemos partir del caos, de la oscuridad, como en el Génesis. En la tierra todo era caos y oscuridad. O podemos partir desde la vida. Podemos partir desde esa experiencia de Dios que en Cristo Jesús, la palabra hecha carne, ya nos ha dado la vida. Y cualquiera de las dos posturas son muy válidas. Cualquiera de las dos posturas son aceptables. Y cualquiera de las dos posturas son parte de nuestro caminar como personas. Ustedes y yo hay momentos en que partimos del caos. Sabemos que Dios nos ha creado, sabemos que venimos de Él, pero simple y sencillamente estamos en la oscuridad. Y no hay ningún problema con estar en la oscuridad. No hay ningún problema con partir de la oscuridad. Pero también podemos partir desde la vida, desde el gozo, podemos partir desde el sentirnos llenos de Dios, habitados por la palabra. Y también es muy válido. Así es que
Cualquiera de los dos puntos de partida se valen. Estamos iniciando la Cuaresma, un tiempo de reflexión, de meditación, de ayuno y de penitencia. Y lo podemos ver como una transformación a nuestra oscuridad o como un fortalecimiento de nuestra luz. Así es que cada uno ubíquese donde mejor se sienta. Cada uno ubíquese donde está. ¿Parto de la luz? ¿Parto de la vida? ¿O parto desde la oscuridad y el caos? ¿Cómo parto? ¿Cómo inicio esta Cuaresma? Y como ya vimos, ambas, oscuridad, caos, luz y vida, son habitadas por Dios. Porque sobre las aguas, dice el Génesis, ya revoloteaba el Espíritu de Dios. Y San Juan nos recuerda que en el principio ya estaba la palabra. Sea donde sea que partamos, si partimos de la luz, si partimos del caos o la oscuridad, partimos con Dios. Él ya estaba. Desde el principio, Él ya está. Y esa es nuestra mayor certeza. Partimos con Él. Hay otros textos que, bueno, nos ayudan a iluminar un poquito esta experiencia que queremos vivir el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de Cuaresma, muy fácilmente lo relacionamos con este texto. Las tentaciones, decimos, de Jesús en el desierto. Es importante que reconozcamos que Dios está desde el principio y que su Espíritu habita en nosotros. Hoy no hemos deshabilitado el chat está habilitado. Yo quisiera que teniendo claro esto, que partimos con Dios, con el Espíritu Santo, partimos de Dios y que Él ya está en nosotros, que Él nos habita y que Él nos ha creado, nos ha redimido y ha estado presente siempre y nos ha dado su Espíritu para guiarnos. Yo quisiera que en el chat, por favor, me escriban qué es lo que hace el Espíritu en sus vidas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en la vida del cristiano? ¿Para qué Dios nos da el Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu propicia en nosotros? Por favor, si pueden escribirlo en el chat, se los agradezco. El Espíritu es guía, muy bien. Es propicia la comunión con Dios. Es alegría, es luz, nos ilumina, nos renueva, es acción, nos dirige al bien. Es luz, fortaleza, sabiduría, gracia, caminar con Dios. Nos da vida para que demos vida, es felicidad, nos santifica, nos enseña el camino, nos consuela. Es santificador, nos anima, me ilumina, me hace dócil, me configura con el Padre, es amor, nos empuja, nos anima, nos enseña, nos recuerda las enseñanzas de Cristo, nos da discernimiento, amor y consuelo, me une a Dios, nos lleva a la verdad. Muy bien, excelente. Creo que todos ustedes pasan la prueba. Nos ayuda a santificarnos, nos da fuerza y transforma nuestras vidas. Hay una misión del Espíritu Santo o una de las cosas que realiza el Espíritu Santo, nos da aliento, nos acompaña, vivifica. Muy bien, gracias a todos los que escribieron en el chat. Hay una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros que normalmente no decimos. No sé si porque no lo sabemos, porque no nos gusta, o porque simple y sencillamente nos da miedo reconocerlo. Y lo voy a decir así, espero no se me asusten o no se escandalicen. Siempre decimos que el Espíritu Santo, y así es, nos lleva al encuentro con Dios. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, es la comunión de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo nos santifica y nos conduce a Dios. Pero ¿qué dirían ustedes? Lástima que no puedo ver sus rostros.
el rostro, los rostros, porque como tengo la presentación, no puedo ver sus rostros. ¿Qué dirían ustedes si yo les digo que el Espíritu Santo nos lleva al encuentro con el demonio? Que el Espíritu Santo nos empuja para encontrarnos con el diablo también. Suena un poco contradictorio y suena un poco difícil de creer, pero el Espíritu Santo también nos lleva al encuentro con el demonio. Nos lleva al encuentro con el demonio, no nos lleva a configurarnos con el demonio. Eso es diferente. Nos lleva al encuentro con el mal también. Veamos los textos. Miren qué hermoso. Dice, son el mismo texto en los 3 evangelios sinópticos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, y ojo que el evangelista lo resalta, lleno del Espíritu Santo. Con todo el Espíritu Santo dentro de sí, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Jesús va al desierto, es tentado por el diablo, pero va al desierto a ser tentado por el diablo porque el Espíritu lo empuja. Veamos otra de las versiones. El Espíritu Santo, dice San Marcos a continuación, el Espíritu Santo lo empujó al desierto. Lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días siendo tentado por Satanás. San Marcos. San Mateo lo dice aún más interesante. San Mateo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo lleva para que el diablo lo tiente. ¿Sí? Lo lleva para que el diablo lo tiente. Vamos a ver, en nuestra vida, nos podemos acostumbrar muy fácilmente a lo que algunos autores llaman la gracia barata, ¿no? Vivir nuestra vida cristiana de una forma suave, de una forma light, como diría el Papa Francisco, ¿no? Licuada. Se nos olvida que el Espíritu Santo en nosotros también nos purifica. Y cuando nos acercamos a la Cuaresma y hablamos de desierto, hermanos, hermanas, no podemos resucitar si no morimos. Y la Cuaresma es un camino de resurrección, por favor, no es un camino de muerte, es un camino de resurrección. Cuando iniciamos la Cuaresma, nuestra mirada debe estar fija solamente en Cristo resucitado. Cristo resucitado es la meta de la Cuaresma, la Pascua es la meta de la Cuaresma. Por eso la Cuaresma es un camino de vida, pero es una vida que se nos da en la entrega. Es una vida que se nos da en la muerte de Cristo. Y por eso, para vivir, para revivir y vivir en Cristo, como dice San Juan, solo el que nace del agua y del Espíritu tiene acceso al reino de Dios. Pero es que, hermanos míos y hermanas mías, para entrar al reino de Dios, para nacer del agua y del Espíritu Santo, primero tenemos que vencer nuestros demonios. Primero tenemos que vencer nuestras hipocresías, nuestra falta de identidad cristiana, nuestra pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Y no vamos a entrar en el texto porque es un texto riquísimo en donde Jesús vence las tentaciones, en donde Jesús se autoidentifica con su misión y redefine su identidad desde la tentación. Y muchas veces nosotros le huimos a este empujón del Espíritu Santo que quiere hacer ver cuáles son esos demonios que están en mí, cuáles son esas incoherencias que están en mí, si no lo quieren llamar tan fuerte, cuáles son esas
faltas de amor que están en mí. Es que si no lo vemos, si no nos topamos con ello, si no luchamos contra ellos, nuestra vida cristiana seguirá siendo un camino de caos y de oscuridad, no un camino de vida y de resurrección. Y para esto es la Cuaresma. Para esto estamos aquí hoy reunidos, para que descubramos también contra quienes estamos luchando en nuestro interior. Y a veces el peor demonio, la peor zancadilla, me la pongo yo mismo. Esto es como un preámbulo. Partimos del caos o de nuestra situación de resurrección, de vida, de la palabra. Y el Espíritu es el que nos empuja. Y nos empuja, en primer lugar, a descubrir cuáles son mis debilidades, en qué estoy fallando. Y ahí es donde iniciamos el verdadero camino de Cuaresma. Ahí es donde inicia nuestro itinerario cuaresmal, haciendo un alto y diciendo, mira, esto en tu vida cristiana no está bien. Mira, esto hay que renovarlo. Y entonces vamos al punto, porque ustedes durante este día, si se dieron el chance para profundizar, para seguir meditando y orando, tuvieron un texto bellísimo, bellísimo, y una meditación del Papa Francisco exquisita, que de los muchos textos del Papa Francisco que he leído, es probablemente uno de los textos más duros también que he leído del Papa Francisco. Y este es el punto clave. Todo inicia con esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es nuestra pregunta, es la pregunta existencial de todo cristiano. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para alcanzar la unión con Dios? ¿Qué debo de hacer para alcanzar la perfección en la caridad? ¿Qué debo de hacer para alcanzar el cielo? Díganlo como quiera. Pero este es el punto clave de nuestra vida cristiana. Y entonces el texto se desarrolla en un diálogo hermosísimo, un diálogo que revela quién es Jesús y quiénes somos nosotros también. Vamos a tratar de ir entresacando de este diálogo de Jesús algunos elementos, porque tampoco quiero cansarlos mucho, en 3 pasos. Este diálogo se desarrolla en 3 momentos. En un primer momento, el maestro de la ley se levanta y le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba, y desde ahí ya empezamos mal, porque ustedes y yo nos creemos muy astutos y nos encanta poner a prueba a Jesús. A ver si el Señor me responde. Vamos a hacerle esta petición a ver si verdaderamente Jesús me escucha. O le voy a pedir esto a ver si me hace el milagro que siempre le he pedido. Nos encanta poner a pruebas a Jesús. Y entonces este maestro de la ley, que se parecía mucho a nosotros, aunque no nos gusta aceptarlo, le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahí inicia todo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, que es Jesús, ya todos sabemos cómo es Jesús a la hora de responder, le devuelve la pregunta, no le responde, y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El Señor, que es muy astuto, podríamos decir que ya sabía lo que él estaba en su corazón planeando, y entonces le sale al encuentro, se le adelanta. Y pasamos al segundo momento. El maestro de la ley, que somos nosotros, le responde: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Hermanos, yo no sé por qué le hacemos siempre la misma pregunta al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? Si ya sabemos la respuesta.
Y este es uno de los problemas más grandes en nuestro camino espiritual y en nuestra oración. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Y nos encanta hacerle esas preguntas a Dios. ¿Saben por qué? Porque nos libera de responsabilidad. Ustedes y yo en el corazón ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos la valentía y la responsabilidad espiritual para tomar la decisión por nosotros mismos. Y como niños inmaduros, vamos a buscar al Señor para que si Él me da la respuesta, entonces, si sale mal la cosa, fue culpa del Señor. Si sale bien la cosa, porque yo discerní muy bien, ¿no? Entonces, de fondo, ya sabemos la respuesta. Ustedes y yo ya tenemos la respuesta de qué es lo que debemos hacer para ganar la vida eterna. Estoy seguro que ustedes y yo, este texto que está acá, lo hemos escuchado al menos unas, no sé, 1.000.000 de veces tal vez, en lo que va de nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo sabemos. Es que ni siquiera hay que preguntarle al Señor qué tenemos que hacer porque ya lo sabemos. ¿Y por qué entonces le seguimos preguntando? Entonces Jesús le dijo, ha respondido bien, efectivamente, ya lo sabía. La respuesta era la correcta. Es que aquí ya todos lo sabemos, pero ahora practícalo y vivirás. Y ahí está el clavo, ahí está el problema. Practícalo, practícalo. Es como otra pedrada muy fuerte, ¿no? Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Mira, ya sabes, pero entonces, Señor, ya sabes, pero lo sabes aquí. No lo sabes aquí y no has manifestado que lo sabes con tu vida. Es que la vida cristiana no es de aquí, es de aquí. La experiencia de Dios, por eso es experiencia de acá. Y eso es lo que debemos ir renovando en nuestra vida, en nuestro itinerario cuaresmal. Y el desenlace, porque somos necios y de eso no tenemos la menor duda, el maestro de la ley queriendo justificarse, ay sí Señor, yo ya sabía, pero es que necesitaba que me lo dijeras, ay sí Señor, yo sé que tú me escuchas, pero es que necesitaba una prueba de que estás conmigo, sí Señor, somos necios, ¿no? Nos pasa, y nos queremos justificar. Sí Señor, yo sé que tengo que amar al prójimo, pero es que esa vecina, tú no la conoces. Sí, Señor, yo sé que tengo que vivir y ser más paciente y tratar de cuidar mi carácter, pero es que tú no sabes, Señor, lo que me hacen y cómo hacen que pierda la paciencia. Nos justificamos y nos encanta hacerlo. Y entonces, para justificarse, le volvió a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene uno de los textos más hermosos y una de las respuestas más hermosas del Evangelio. Jesús toma la palabra y le cuenta la parábola del buen samaritano. Hermanos, esta cuaresma, yo creo que lo más importante, y si lo logramos, ustedes y yo juntos, si logramos dejar de preguntarle a Jesús qué tenemos que hacer y empezar a hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, logramos dar un salto en nuestra vida espiritual que nos va a llevar directo a la santificación. Basta de preguntas. Es momento de poner la vida y el corazón en esto. Y es que en esto se resume la ley, en esto se resume la santidad y ustedes y yo ya lo sabemos. Pero ahora toca practicarlo para vivir. Y practícalo y vivirás, porque miren lo genial de Jesús. El maestro de la ley le pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le proyecta a futuro, ¿no? El cielo y le proyecta una vida más allá. Y Jesús le dice, no, practícalo y vivirás.
vivirás. Vivirás ya, empezarás a vivir en este momento. Es que en el punto en el que descubrimos que si amamos de todo corazón, nos damos cuenta cuando empezamos a amar que empezamos a vivir. En el momento en que empezamos a dar nuestra vida, a entregarnos al amor, empezamos a vivir. No hay otro camino para vivir. Es la única forma de vivir y de vivir plenamente y no de esperar el cielo, porque el cielo se empieza a vivir aquí, ¿no? El cielo se empieza a vivir aquí y tu vida se comienza a hacer un cielo en el momento en que empiezas a amar. Tu vida se empieza a hacer un cielo en el momento en que empiezas a servir. Y no tienes que esperar a morirte para llegar al cielo. El cielo se empieza ya, no hay más allá. Si ustedes están esperando llegar al cielo, mejor esperen sentados. Mejor esperen sentados. ¿Ok? Y yéndonos un poco a esta meditación que el Papa Francisco nos daba, que como les decía, es una de las meditaciones y una de las reflexiones más fuertes que he leído del Papa Francisco. El Papa Francisco llega a decir en ese documento, no lo tengo a mano, pero llega a decir que somos analfabetas en la caridad, en el cuidado del otro. En la caridad nos falta mucho. Vivimos en una sociedad que es experta en un montón de cosas, pero no es experta en el amor. Vivimos en una sociedad que sabe de todo, que tiene toda la información, que puede resolver cualquier problema, pero aún no sabe cómo resolver el tema del amor, de la solidaridad, del ser hermanos. Y estamos en pañales. Y estamos en pañales en gran parte por culpa nuestra, porque seguimos preguntando y no viviendo. Y el Papa Francisco hace una pregunta que es lapidaria. ¿Con quién te identificas? Ojo, y no es que te identifiques con el sacerdote o levita que ignora, que probablemente nos pase mucho, o que te identifiques con el pobre que queda tirado después de que lo asaltan. Es que también te puedes identificar con los ladrones. De todos los personajes, te puedes identificar con cualquiera de los personajes de este evangelio. Y aquí está una de las claves de lectura más fuertes de este evangelio. Tú y yo podemos ser los que golpean, los que maltratan y dejan tirado al más frágil. Tú y yo podemos ser el que pasa de largo, porque va muy ocupado para la iglesia, para misa, para no llegar tarde, porque soy ministro de la comunión, no puedo llegar tarde y Dios guarde a ese indigente que está ahí y me atrase. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, porque el Dios con el que te vas a encontrar en la Eucaristía es el mismo que está ahí tirado en la calle. ¿Con quién te identificas? El Papa pone ejemplos, ¿no? ¿Cómo es posible en una sociedad tan indiferente que de repente asaltan a alguien y lo que todos hacemos es correr y dejarlo solo, ¿no? Y son situaciones que se dan. Pero si somos sinceros y un poco más sensibles también, a veces somos nosotros los que podemos estar tirados en la calle. A veces somos nosotros los que podemos estar abandonados, necesitados de ayuda y no somos capaces de pedir esa ayuda, de reconocer con humildad que necesito un buen samaritano que me ayude a salir de donde estoy tirado. Y todo esto es parte del camino que debemos ir haciendo. Y la otra pregunta, porque son dos preguntas diferentes, y ojo la sutileza. Una es, ¿con quién te identificas? Ah, sí, yo creo que yo me parezco a este levita, a este sacerdote que dio la vuelta. Ah, sí, yo me identifico con él. Es lo que yo creo, así me identifico. Pero otra cosa es, ¿a quién te pareces? ¿Qué es lo que reflejas? Porque yo puedo creer que qué bonito el fraile con su hábito y que siempre voy a misa y rezo a puntual y me levanto a hacer mis oraciones y qué lindo que me miro. Pero esa es la percepción que yo tengo de mí mismo. Una cosa es la percepción que yo tengo de mí mismo y otra cosa es
lo que yo reflejo a los demás. Ahí algún psicólogo, ¿no? Hablaba de la ventana de Johari, no es lo mismo lo que yo veo de mí mismo, lo que ven los demás de mí mismo, lo que yo percibo y otros no perciben, o lo que yo sé de mí y los otros no saben. Pero también está lo que los otros ven de mí y yo no sé. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahí entra muy fuertemente la dimensión comunitaria. Ok, eso es como el punto central de la reflexión que hemos venido haciendo a lo largo del día. A ver cómo estamos de tiempo. Creo que vamos bien. Entonces, queda esa resonancia. ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? ¿Al samaritano? ¿Siempre eres esa persona buena que pone de tu tiempo, de tus bienes para ayudar a los demás, para mostrar la caridad? Miren, y perdón que lo insista tanto, es que esto no es accesorio de la vida cristiana, este es el centro de la vida cristiana. A ver, todo comienza en esta pregunta, todo comienza en esta pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta que da Jesús para este maestro de la ley que quiere saber cómo heredar la vida eterna, cómo vivir, es este pasaje del buen samaritano. Es que la vida solo se gana dándola. La vida solo se gana entregándola, ¿no? Santa Teresa de Jesús dice en uno de sus poemas bellísimos, muero porque no muero. Y probablemente lo dice en un contexto de éxtasis, de experiencia mística y arrobamiento, en donde experimenta el deseo de ver ya a Dios y siente que muere porque no ve a Dios. Pero también lo podemos interpretar de esta manera, muero porque no muero, muero y dejo de vivir porque no soy capaz de renunciar a mí mismo para darle vida al otro. Muero porque no muero. Muero porque no muero a mi yo para que el otro viva, para que el otro tenga una vida más digna, para que el otro experimente el amor de Dios. Y morimos muchas veces. Muchas veces morimos y debemos reconocerlo. Morimos. Morimos y morimos. Por eso les decía que el itinerario cuaresmal es un itinerario hacia la vida, un itinerario hacia vivir plenamente, que es entregarse, darse, ¿no? Pasemos brevemente, porque quiero como cerrar un poco esta reflexión. Por ahí alguien pregunta en el chat cómo hacer para detenernos a servir a todos los indigentes y adictos tirados en la calle. Buena pregunta. Yo me pregunto lo mismo, porque a todos no los podemos servir, pero estoy seguro que hay uno que siempre está ahí y que sí puede servir. Y con uno que pueda servir, y si lo haces de corazón, créeme que valdrá por todos. Dicen por aquí, perdón que me detenga a leer el chat, lo que dice es cierto, uno es todos estos personajes en cierto momento. Sin embargo, hay mucho que se tiene que hacer de manera institucional y no tanto individual. Porque dar una limosna puede servir de consuelo para uno que ya hizo algo, pero puede perpetuar situaciones de dependencia o, como en ciertos lugares que se hacen limosnas, un negocio. Es un tema complejo. Definitivamente, pero a ver, no estamos hablando de limosnas, estamos hablando de caridad. Estamos hablando de entregarnos al otro. Y ponía el ejemplo de un indigente porque normalmente es lo que se nos hace más fácil y más tangible, pero la caridad empieza en casa, con esa familiar que te cuesta, con ese adulto mayor que no siempre escuchas y no le tienes paciencia. La caridad empieza con ese esposo que te cuesta relacionarte, dialogar y ser sincero, con esa esposa a la que a veces le rehuyes, con esos hijos que no quieres escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que vamos a todo lo que implica la caridad. Y quisiera que brevemente veamos el mensaje del Papa, porque me parece que es un texto muy rico, un texto hermoso,
y que el Papa lo dedica y hace una conexión y una reflexión bastante novedosa uniendo los tres elementos principales de la Cuaresma con las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, cada una relacionada con los elementos centrales de la Cuaresma: la fe relacionada con el ayuno, la esperanza con la oración y la caridad con la limosna. Voy a ser breve porque si quisiera que tengamos el espacio de compartir, y vamos a ver unos extractos de lo que el Papa nos dice en este mensaje. Con respecto a la fe y al ayuno, el Papa dice en su mensaje que la Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Por eso insistía, la Cuaresma es tiempo de vida. Vida es encontrarnos con Cristo, que Él more en nosotros. Y por eso ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas, y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios, el Salvador. Esto es muy importante y es una interpretación muy buena del ayuno e incluso muy sanjuanista para aquellos que son carmelitas o tienen relación con San Juan de la Cruz. A ver, el motivo por el cual nos liberamos de los apegos y de las cosas materiales que nos atan es para tener las manos libres para abrazar a Dios. Y esta es la interpretación que hace el Papa Francisco del ayuno. Ayuno significa liberar nuestra existencia de todo lo que nos estorba. Miren, si ustedes y yo hiciéramos una lista de todas las cosas que tenemos en la habitación y que no utilizamos, o de las cosas a las que normalmente estamos apegados y que no nos ayudan a crecer, las informaciones que leemos en las redes sociales y que simple y sencillamente pasan así como cuánta basura tenemos en nuestro corazón, en nuestras manos y en nuestra mente. Cuántas cosas que realmente no nos sirven para nada, simple y sencillamente ahí están estorbando. Y entonces el Papa Francisco, desde esta perspectiva, nos dice: es tiempo de creer. Y para creer, o sea, creer significa abrazar a Dios y dejarlo que muere en nuestro corazón. Para que Dios more en nuestro corazón, primero tenemos que abrirle espacio. Y de eso se trata el ayuno: abrirle espacio a Dios para que more en nuestro corazón. Liberarnos de todo eso que nos atasca, que nos tiene saturados, llenos e incapaces de acoger el amor de Dios. Eso es el ayuno. Eso es el verdadero ayuno. Abrirnos a Dios. Por eso el ayuno también ayuda a fortalecer nuestra fe. Y evidentemente también tenemos todas las interpretaciones tradicionales sobre el ayuno, ¿no? No se trata de no comer para estar más fit o para que me quepa aquel vestido que tengo años de no ponerme, ¿no? También el ayuno es un signo de caridad, es sentir con el pobre el dolor del hambre, es sentir con el pobre y compartir con el necesitado de lo que yo también tengo. Pero esta es una interpretación bastante novedosa del Papa Francisco, ¿no? Ayunar es abrir el corazón para recibir a Cristo, para que crezca en mí la fe, para fomentar la fe. Con respecto a la esperanza, el Papa Francisco la pone en relación con la oración. Y esto es hermosísimo también. Esperar con Él y gracias a Él, dice el Papa Francisco, quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, con nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica el amor. Y esto es fundamental. A ver, tristemente, yo no sé ustedes, pero en la mayoría de nuestros países, no sé si se han dado cuenta, y perdón que hable de Guatemala, pero es acá donde vivo, para muchos la Semana Santa termina el viernes con el Vía Crucis, ¿no? Con el dolor, con el sufrimiento, con el pecado, y nos encanta también esa perspectiva de la fe, sentirnos
que no somos nada, que no somos pecadores. No, el centro es la esperanza, el centro es descubrir que nuestros errores, nuestra incoherencia, nuestra falta de amor y todo lo que hemos venido platicando no son la última palabra. Cristo es la última palabra y su perdón siempre, siempre será la última palabra. La misericordia de Dios es nuestra certeza. Por eso, en el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por eso es fundamental recogerse en la oración. Si ustedes y yo no oramos, morimos de desesperanza. Si ustedes y yo no oramos, perdemos de vista cuál es nuestra meta y quién es el que nos ayuda a sostenerla y alcanzarla. Solo orando no perdemos el enfoque, no perdemos la mirada de nuestra meta, porque orar es mirar que Dios nos mira y nos perdona. Finalmente, el Papa habla de la caridad y la relaciona con la limosna, evidentemente. ¿Por qué? Porque la caridad es ese impulso que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita en nosotros el vínculo de la cooperación y la comunión. La caridad es lo que hace que se rompa en nosotros la indiferencia, que se rompa en nosotros esa cerrazón, ese sentirnos islas, sentir que podemos por nosotros mismos y que mientras yo esté bien, lo demás no importa. Lo poco que tenemos, dice el Papa Francisco, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Y esto es hermosísimo. En vida y felicidad, una reserva de vida y de felicidad. Ojo que frente a aquellas posturas un poco, a ver, eh, de la teología de la prosperidad y todo esto, que doy para que el Señor me dé, que doy mis bienes porque el Señor me va a multiplicar, entonces le voy a dar $10 para que el Señor me devuelva 100. No, no es así, ¿verdad? Se transforma en una reserva de vida y de felicidad. El Señor, tú das, y eso que das se transforma en vida y en felicidad, no en más dinero, no en más comida, no en más bienes materiales, no, se transforma en vida y en felicidad. Puede ser que se te retribuya posteriormente o por cuestiones de la vida vuelva a ti como una bendición material también, pero lo principal es que se transforma en vida y en felicidad. Y así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. Vivir una cuaresma de caridad quiere decir también cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia. Una palabra de esperanza, dice el Papa Francisco, un gesto de ternura. Son probablemente en este momento uno de los gestos de limosna de caridad que más necesitamos. Y termino esta pequeña reflexión con esta pregunta. Al inicio, el Papa nos preguntaba, ¿con quién te identificas? Yo les pregunto, ¿con quién te quieres identificar? ¿Con quién te quieres identificar? Y ojalá que sea una pregunta que resuene durante toda esta cuaresma. ¿Con quién te quieres identificar? ¿Vas a ser de los que pasan al lado? ¿Vas a ser como el samaritano que espera, acoge, atiende? ¿Vas a ser como ese que está tirado y reconoce que necesita ayuda? ¿Con quién te quieres identificar? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muy bien, estamos bien con el tiempo, al menos dentro de lo que yo tenía planeado. Hay dos personas que levantaron la mano. No sé si quieren hacer una pregunta o... A ver, te escucho, Carmen. O Laura Mora, que tiene su mano levantada. No sé si quiere hacer algún aporte. Buenas noches a todos. Era para hacer un comentario, más que una pregunta. Yo estoy con una enfermedad degenerativa y a causa de eso me quedé sin trabajo hace más de un año. Y he experimentado el amor de Dios a través de muchas de las personas que me rodean de una forma de verdad impresionante. Y esa ayuda siempre ha llegado a lo largo de este año de pandemia de la gente a la que uno menos se imagina. Y a veces la gente de la que uno esperaría un poco más de solidaridad o empatía es la que menos se muestra empática. Y he experimentado todo tipo de ayudas de gente que de verdad es impresionante que ayuden porque uno sabe que no les sobra. Y creo que ninguno de nosotros es tan pobre que no pueda dar algo. Y eso me ha quedado a mí como también tratar yo misma, dentro de lo poquito que tengo, de dar un poquito, por más poquito que sea. Y si no puedo dar algo físico, dinero o algo de comida, por lo menos dar una oración, orar por esa persona y ponerla dentro de mis oraciones. Creo que ninguno de nosotros es tan pobre, tan pobre, tan pobre que no pueda dar por lo menos una oración o por lo menos algo, cualquier cosita. Creo que eso es lo que me ha dejado a mí la enfermedad y la pandemia. Y quería compartirlo con todos. Saludos. Muchas gracias, Laura. Gracias por tu aporte, por tu experiencia de vida y por compartirla con nosotros. Muy bien, hermanos, hermanas que nos acompañan a través de Facebook, gracias por estar con nosotros, gracias por haberse tomado en serio esta experiencia de retiro y por profundizar también con estos textos y estas meditaciones. Ojalá que también puedan durante toda la cuaresma seguir profundizando. De esta manera, a los hermanos que están en Facebook, muchísimas gracias, nos despedimos de ustedes, qué bendición que hayan podido acompañarnos. Y a quienes están en Zoom, vamos a tener un espacio de compartir 10, 15 minutos. Voy a crear unos pequeños grupos y la dinámica de compartir es la siguiente: ¿con quién me identifico y por qué? Sin entrar en detalles, ¿verdad? Porque yo me identifico con el ladrón porque y ya empiezo a contar. No, ¿verdad? ¿Con quién me identifico? ¿Por qué? Y con quién me gustaría identificarme. ¿Con quién me gustaría, con quién quiero identificarme? Entonces, vamos a tener 15 minutos para compartir esas dos preguntas en pequeños grupos a los cuales los voy a mandar en este momento. Aquí estamos nuevamente. Muy bien, volvemos. Qué bueno que están por acá. Gracias. Nada más. Muy bien, para cerrar, quisiera que en estos últimos 10 minutos que nos quedan, creo que ya estamos todos. Todo el mundo. ¿Sí me escuchan? ¿Ya estamos todos de vuelta? Sí. Sí. Hola, hola a todos. Sí, señor. Sí, Ok. escuchamos. Voy a silenciar sus micrófonos nuevamente.
para que no haya interferencias, pero los pueden activar en el momento que deseen participar. Porque quisiera que terminemos este espacio de encuentro, este día de reflexión, pues haciendo un pequeño eco. Si algunas 2, 3 personas quisieran hacer un eco de lo que han compartido y de lo que han vivido, de lo que les ha resonado, brevemente, porque somos 198 personas, y tal vez podamos hacer que participen unas 5. Así es que si hablamos 1 minuto, tendremos 5 minutos, pero si hablamos 4 minutos, tendremos una persona y un cuarto de persona hablando. Así es que les invito a que sean breves, y el que desee hacer un pequeño eco de su experiencia, de lo que ha vivido, puede activar su micrófono y compartir con los que estamos presentes. O puede levantar la mano también, pueden levantar la mano para hablar. Adelante, Viviana Maurín. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, rápido comento que primero quiero agradecer por este encuentro y también por el haber podido compartir en estos 15 minutos, algo más que hemos tenido con gente de Guatemala, Panamá, Costa Rica y yo que soy de Argentina, coincidir en muchos aspectos respecto de todo lo que usted, Ray, nos habló en el día de hoy, lo que venimos trabajando desde temprano. Acá son las 12 de la noche. Y bueno, la verdad que muy rico todo y espero que dé frutos todo este retiro en esta cuaresma que comienza. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana, por acompañarnos. ¿Alguien más? Roxana Ramírez. Hola, buenas noches. Bueno, en el grupo que estuvimos, llegamos casi que a una conclusión de que todos deseamos en algún momento llegar a ser el buen samaritano, y forma parte de nuestro camino de conversión, y hacia ahí debiéramos ir, pero también nos hemos comportado en diferentes momentos de nuestra vida como el sacerdote o como el levita, que le hemos pasado del arco a diferentes situaciones o a diferentes personas, ¿verdad? Y pues sí, la meta es comportarnos y aprender a ser el buen samaritano. Y para eso pues le pedimos la ayuda a Dios y al Espíritu Santo. Eso sería. Muchas gracias, Roxana. Definitivamente tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. ¿Algún otro aporte, comentario? Sí. Sí, adelante, Bessie. Ok, sí. Gracias, Fray, gracias por todo esto que están haciendo por nosotros. Realmente es maravilloso sentir ese apoyo espiritual de ustedes, porque uno lo busca y a veces no lo encuentra. Hablábamos en el grupo que realmente todos queremos serlo, el buen samaritano, pero es difícil, y una palabra que a mí en lo personal me sonó en mi corazón es que la primera es en nuestra casa, la primera samaritano es en nuestra casa, ¿verdad? Y tenemos que trabajar por eso, por aquella, y orar, pues, ¿verdad? Por esa persona que no siente ese deseo que nosotros sentimos de estar más cerca de Dios, y que realmente es un caminar, pero que es ¿verdad? Estar más en comunión con Dios, hacer sacrificio, ¿verdad? Hacer sacrificio constantemente para poder vaciar el espíritu de tanta cosa que llega a través de nuestros sentidos, especialmente, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Gracias, Fray. Ese es nuestro compartir. Gracias, Bessie. Qué bueno que pudieras acompañarnos. Sí. Maritza creo que había activado su micrófono.
o si no, hay alguien. Sí, Maritza Matos. Sí, sí. Fray, quería agradecerte por todo el tiempo que tomaste para este camino, esta peregrinación que nos hiciste desde las 8 de la mañana, quizás desde que nos inscribimos, porque era como una especie de ¿qué será? ¿Cómo será? Y yo me pude conectar más en forma muy tarde, pero compartí con mi hija mucho de lo que viví ahora. Comentamos de una situación que tengo con una amiga que tiene una situación particular y que me ha costado mucho, me costó mucho como darle un consuelo, no se lo he dado, pero me encuentro con esta reflexión que has hecho del samaritano. Creo que estaba pasando largo, pero me has hecho reflexionar que puedo llamar y por lo menos escucharla. Te agradezco ese tiempo, agradezco a toda la comunidad por estar aquí y a todos ustedes los que están ahí, los 100 y pico, que somos como solidarios y tratando de perseverar en este crecimiento espiritual que necesitamos para forjar un mundo, una familia mejor, llena de Dios, sobre todo. Él es todopoderoso, el único, el que nos puede redimir y salir adelante de todas las situaciones que vivimos día a día, minuto a minuto. Gracias en el alma, que Dios y la Virgen Santísima iluminen ese camino y la Santísima Trinidad también esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, Fray. Que Dios me lo bendiga y me lo colme. Amén. Gracias, Maritza. Muchísimas gracias. En orden de lista teníamos a M. Chinchilla, que activó su micrófono también. Gracias, Fraile. Buenas noches a todos desde El Salvador, Parroquia del Carmen. Pues comento, pues entiendo que la parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer incluso una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, teniendo esta persona ya sana. Tenemos al samaritano, tenemos al dueño de la fonda donde quedó hospitalizado, golpeado. Ya 3, y creyendo en lo que había sucedido, ya es comunidad. Entonces, a partir de una situación tan frágil, se logra montar una comunidad. Hay situaciones a veces que no dejan que se erijan por ser una sociedad de exclusión. Pero si tomamos en cuenta que Dios y Jesús nos ha dicho que nuestros prójimos se levantan y se rehabilitan al caer para que el bien sea común. No importa qué idioma hable, qué color de piel tiene, si es de otro país o es nuestro, etcétera. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a los demás. Estamos comprometidos en cuanto a la convivencia, al comunitarismo, a la solidaridad con las personas conocidas, no conocidas. Por lo tanto, al pensar en todo lo que hizo el samaritano por el herido, nos damos cuenta de lo que significa amar al prójimo. Tenemos que ser compasivos y ayudar a los demás. Gracias, Fray. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, se nos va acabando el tiempo. Vamos, 3 participaciones más, que son las que tienen el micrófono encendido. Creo que es porque quieren participar. Y en este orden, Rosa Alvarenga, María Eugenia y después Alejandra Balmaceda. Y con esas participaciones concluimos. Bueno, pues en nuestro grupo de compartir participamos de diferentes países de Centroamérica. Todos concluimos de que
nos ha ayudado mucho esta actividad, que les agradecemos a toda la comunidad de Carmelita, especialmente a Fray Bernie, ¿verdad? Ya sabemos la calidad de maestros que tenemos y que nos ayudan pues a tocar esa huella, esa llaga, esa úlcera que cuando la tocamos pues es más cruda, más dolorosa, ¿verdad? Porque es tocarnos a nosotros mismos, qué puedo hacer o qué he hecho, ¿verdad? Más que todo, porque el que puedo hacer es un propósito, pero qué he hecho nos lleva a ver lo que hemos sido, ¿va? Si el sacerdote, si el levita, el que pasa de lado, el que ayuda o el que es herido, ¿verdad? Y pues en diferentes etapas de nuestras vidas hemos vivido un papel de cada uno de esos personajes que están en la parábola. Y lo maravilloso también del Papa que tenemos, ¿verdad? Hacer esa relación tan preciosa, ¿verdad? De lo que son las 3 virtudes teologales con los 3 elementos fundamentales en el tiempo de Cuaresma para ayudarnos a la conversión. Así es que fue muy edificante la participación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ver pues que no somos islas, sino que formamos una fraternidad y que ustedes permiten que esto se realice. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. María Eugenia, adelante, si vas a... Sí, Okay. Buenas noches, Fray, mucho gusto saludarle. igualmente. Bueno, en el grupo todas nos queremos parecer al buen samaritano, pero miramos que la parte más difícil es la parte de donarse a sí mismo, porque uno puede dar ayuda material, uno puede hacer oraciones por el hermano, por el prójimo, pero donarse, como lo hizo el samaritano, dio su tiempo, se dispuso él a curar las heridas, a sanar las heridas de la persona que estaba ahí necesitada. Entonces ese es, digamos, el llamado que nos hace en esta Cuaresma el Señor. Yo la primera tengo que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad?, por vencer ese egoísmo, porque es difícil, no es fácil, no es sencillo que uno diga, dejo de hacer todo, dejo esto para dedicarme a cuidar a esta persona que lo está necesitando. Hay que vencer muchos egoísmos y muchas ataduras para donarse de esa manera. Entonces esa fue nuestra reflexión. Muchísimas gracias, doña María Eugenia, qué gusto saludarla. Y Alejandra Balmaceda, con tu participación concluimos. Sí. Gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias por el retiro. Ya realmente lo llama uno a reflexionar bastante, ¿verdad? Como decía la compañera, en el transcurso de la vida o en diferentes circunstancias uno pasa por diferentes etapas. A veces es samaritano, a veces es el herido, ¿verdad? A veces es el levita que pasa, pero también a veces uno es el posadero, ¿verdad?, que hace la caridad por obligación, ¿verdad? Y entonces no la hace con ese amor. Y yo, digamos, en este pasaje precisamente lo que quiero rescatar de ahí es hacer la caridad con amor, que a veces me cuesta, ¿verdad? Y me ha llamado, digamos, este pasaje a esa reflexión, ¿verdad? Y quiero en esta Cuaresma pedirle al Espíritu que me ayude a incrementar ese amor en el servicio, que a veces me cuesta, ¿verdad? Que a veces lo hago no tan de buena gana como quisiera, ¿verdad? Pero yo creo que es parte de lo que debemos también reflexionar y lo que estamos en este proceso, ¿verdad? Tratando de crecer espiritualmente y pidiéndole al Espíritu que nos ayude a incrementar ese amor al prójimo. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias a todas las personas que están poniendo también sus comentarios en el chat. Que el Señor les bendiga. También les pedimos disculpas porque, bueno, es la primera vez que hacemos un retiro virtual, así como el equipo de Stepre, y ahí estuvimos dialogando qué metodología, qué estrategia y cómo llevarlo a cabo. Y sé que algunos al inicio se confundieron porque me llegaron algunos cientos de mensajes por la mañana de que no empezaba la charla y que no empezaba la charla. Y yo poco a poco les fuimos respondiendo, o que no les llegaban los correos, pero ahí poco a poco les fuimos respondiendo y ya fueron
entendiendo un poco la metodología, que era esto, ¿no? Tener su espacio personal con el material y ya por la noche encontrarnos, porque hubiera sido muy cansado tener como muchas charlas seguidas durante el día o hacerlo todo seguido, ¿no? Así es que fue la metodología que nos pareció más adecuada y bueno, ya poco a poco vamos entrando también en la dinámica y para otra ocasión ya tendremos más experiencia. Así es que muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. De verdad, para nosotros ha sido un crecimiento el poder preparar esta experiencia y nos alegra también saber que ustedes lo han aprovechado. Que esta cuaresma sea verdaderamente un tiempo de encuentro, un tiempo para identificarnos con Cristo y un tiempo también para abrir nuestro corazón. Terminamos esta experiencia acudiendo también a nuestra Madre Santísima, que sabe cómo amar y nos enseña cómo amar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.